Bienvenidos a un nuevo video en este canal Aprendamos Juntos. El día de hoy, en la materia de historia, vamos a realizar la actividad 2. Continuando con nuestras actividades, vamos a dar lectura a la página 145 y 146 de tu libro de texto. Subraya lo más importante y complete el esquema que solicita el anexo 6. Escribe como tema en tu cuaderno los aportes africanos y asiáticos. El aporte asiático y africano a la cultura virreinal y en la actualidad. Los primeros africanos que llegaron a Nueva España eran originarios de lo que hoy es Sudán, Angola y Congo, entre otros lugares de África. Eran esclavos de los españoles y formaron parte de las expediciones de conquista. Posteriormente, fueron utilizados como arrieros para el servicio doméstico en las ciudades y principalmente para trabajar en las minas. A los africanos que escapaban de las propiedades de sus amos se les conoció como cimarrones. Algunos fundaron poblaciones como Gaspar Yanga, a quien se le debe el nombre del municipio de Yanga en el actual estado de Veracruz. Este grupo social llegó a América con una riqueza cultural que se manifestaba en sus cuentos, proverbios, juegos, música, bailes, cocina, religiosidad y creencias, por lo que aportó diversos elementos a la cultura novohispana, como los ritmos chuchumbé y sacamandú, además del uso de instrumentos musicales como la marimba, los tambores y la charrasca, elaborada con una quijada de burro con los dientes flojos. En cuanto al lenguaje, hay vocablos de herencias africanas que hasta la fecha se emplean en diversas regiones, entre ellos chamuco, cafre, cambujo o chamba. Como muchos criollos novohispanos, fueron cuidados por nanas esclavas, quienes influyeron directamente en su educación temprana en sus canciones de cuna, cuentos y la manera de cómo los mimaban, inculcándoles cierta sensibilidad y valores propios de su cultura. Las tradiciones de los africanos se fueron mezclando con las de los españoles e indígenas, generando nuevas manifestaciones culturales que ya eran propias de los novohispanos, por lo que en la actualidad es difícil encontrar rasgos intactos de las diferentes culturas africanas que llegaron en esa época. Otro aporte a la cultura virreinal fue la influencia asiática que llegó a Nueva España por medio de los galeones que viajaban en Manila, Filipinas, al puerto de Acapulco, partiendo de Nueva España. Los españoles lograron llegar a Asia y establecieron una colonia en Filipinas. A partir de entonces, esta zona empezó a recibir comerciantes chinos. El galeón que partía de Manila rumbo al puerto de Acapulco era conocido como la Nao de China y transportaba una gran variedad de productos asiáticos, como especias, esencias, plantas medicinales, sedas, perlas, piedras preciosas, porcelana, marfiles, fruta como los mangos, además de esclavos asiáticos. Las personas y los artículos que llegaron de Asia influyeron en el arte, las costumbres y la elaboración de muebles que utilizaron los novohispanos. En Michoacán fueron imitadas las lacas chinas, creando hermosas cajoneras y baúles locales que se aprecian hasta nuestros días. También se hicieron versiones novohispanas de los biombos japoneses. Además, los jarrones y las vajillas asiáticas inspiraron la cerámica poblana de Talavera. El uso de los fuegos artificiales de origen chino se hizo indispensable en todas las festividades novohispanas y en la actualidad se siguen conservando su uso. La herencia asiática que nos legó el virreinato también se advierte
en el uso de palabras como paliacate, en diversiones como la pelea de gallos y en personajes como la China poblana, quien cuenta la leyenda era una pequeña princesa de las remotas tierras del Gran Mogol o India, llamada Mirra, secuestrada por piratas, quienes la vendieron en el mercado de Manila, donde la compraron y llevaron a tierras novohispanas. Pasó su vida en Puebla de Los Ángeles, en el monte de Catarina de San Juan, donde se dice que su cultura y particular modo de vestir dieron origen al tradicional traje de la China poblana. En el anexo vamos a realizar un listado de los aportes asiáticos y de los aportes africanos. En los aportes asiáticos tenemos las especias, las esencias, las plantas medicinales, seda, perlas, piedras preciosas, porcelana, marfiles y frutas como el mango. Y los aportes africanos son cuentos, proverbios, juegos, música, baile, cocina, religiosidad y creencias. En la materia de matemáticas vamos a realizar la actividad 3. Vamos a continuar nuestras actividades dando solución al desafío 87, medidas del salón de clase, en la página 164 y 165. Recuerda que aquí podemos sustituir algunas medidas de lugares por otros lugares. Ahora calcula lo que se te solicita en el anexo 7, para que puedas encontrar el valor de las medidas solicitadas. Estimen el área de las superficies que se indican y después utilicen los cuadros que construyeron con indicaciones de su maestro para medirlas. Las superficies son el pizarrón, la carátula de la calculadora, la portada del cuaderno de matemáticas y el piso del salón. Vamos a estimar un área y vamos a ver cuál es el resultado. La estimación del área fue 2 metros cuadrados, con un resultado de 2.88 metros cuadrados. La carátula de una calculadora mide 493 centímetros cuadrados. La portada del cuaderno de matemáticas mide 521 centímetros cuadrados. El piso del salón de clases mide 9 metros cuadrados. Sustituí algunos lugares por cosas que están en tu casa. Utilicen al menos 2 unidades de medidas diferentes para medir la superficie. Ya que en el anterior cuadro utilizamos centímetros cuadrados, ahora vamos a utilizar metros cuadrados para la portada de nuestro libro de matemáticas, en el cual tenemos que la unidad de medida empleada será el metro y la medida superficial es de 5 metros cuadrados. La cubierta de la mesa del profesor tenemos que ahora vamos a medirlas en centímetros y nos da un total de 4.760 centímetros cuadrados. La ventana del salón la vamos a medir en metros con un total de 1.8 metros cuadrados. Marca en la cuadrícula lo que se te solicita. Cada cuadrito equivale a 1 centímetro cuadrado. Con rojo vamos a hacer un cuadro de 24 centímetros cuadrados, como el siguiente. Con azul, 1 decímetro cuadrado. 1 decímetro es igual a 10 centímetros. Así que vamos a realizar un cuadro de 10 centímetros cuadrados, como el siguiente. Con amarillo vamos a realizar uno de 5 centímetros por 2 centímetros. De rosa vamos a realizar uno de 3 centímetros por 3 centímetros. De verde uno de 10 centímetros por 1 centímetro y de naranja uno de 6 centímetros por 3 centímetros. En la materia de geografía vamos a realizar la actividad 5. Para nuestra clase de este día analizarán cómo ciertas actividades producen contaminación de agua, aire y suelo. Y con tus acciones puedes contribuir a reducir el impacto en la naturaleza. Para ello vamos a dar lectura a la página 159 a la 161 de tu libro de texto y vamos a resolver las actividades del anexo 8. Contaminación y deforestación. Como tú y Yolot, todas las personas realizamos actividades que pueden perjudicar el ambiente al transportarnos, asearnos, tomar alimentos o visitar otros lugares.
Diversas actividades se realizan para extraer, producir o elaborar los alimentos que la población consume, así como los muebles, la ropa y los combustibles para la industria y el transporte. Cuando estas actividades se practican sin control o de forma irresponsable, el ambiente se contamina y los recursos naturales se pierden. La contaminación se produce cuando en el aire, el agua o el suelo se depositan elementos que son dañinos para la salud de la población o perjudican la vida de las plantas o los animales. Contaminación del aire. El aire que se considera limpio también contiene contaminantes, polvo o sustancias químicas, aunque en niveles que no son dañinos. Cuando se arrojan al aire demasiado polvo, humo de los escapes y sustancias químicas, la atmósfera se contamina. Para saber si el aire está sucio, diariamente se toman muestras en todo el país, en especial en las áreas urbanas e industrializadas. El ozono, el polvo y el hollín son los principales contaminantes del aire. Cuando el ozono está en las capas más altas de la atmósfera es bueno, pues nos protege de los rayos solares, pero cuando está a nivel del suelo y lo respiramos es perjudicial. El hollín proviene de las cosas que se queman, como la leña de una fogata. Contaminación del agua. El agua de lluvia es limpia, pero en las grandes ciudades, antes de llegar al suelo, se topa con algunos contaminantes del aire que se mezclan con las gotas de agua. A esta agua contaminada se le llama lluvia ácida. Ya en el suelo arrastra aceites y gasolinas, y en su recorrido se suman aguas con residuos de materia orgánica y sustancias que provienen de los detergentes. En las áreas rurales, cuando la lluvia ácida llega al suelo, acarrea sustancias contaminantes como insecticidas y abonos que lleva al mar. Estas sustancias contaminan los ríos que llevan los residuos al mar y dañan los ecosistemas marinos. Sin embargo, el problema más grave radica en los derrames de petróleo. Contaminación del suelo. El suelo recibe diversos contaminantes, entre ellos sustancias químicas de abonos no naturales, plaguicidas y herbicidas, productos que son útiles en la agricultura, pero cuando al usarse de forma inadecuada, deterioran los suelos, pueden dañar especies útiles y alterar el equilibrio natural, además de ser tóxicos para el ser humano. También se contamina por los desechos industriales que se derraman sobre el suelo de forma directa o por las sustancias químicas que arroja la actividad minera. En los alrededores de las ciudades es frecuente encontrar depósitos de basura, los cuales pueden contaminar el agua que se filtra al suelo. Deforestación. Además de la contaminación, otro problema grave que afecta el aire, el agua y el suelo es la deforestación. El INEGI señala que en el país se deforestan casi 500,000 hectáreas de bosques y selvas cada año. La causa principal es el desmonte para extender las áreas agrícolas y ganaderas. Le siguen los incendios y la construcción de más espacios urbanos y rurales, y la tala ilegal. En el anexo vamos a realizar un resumen de lo anterior leído. Contaminación. La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema o un medio físico o un ser vivo. La contaminación del aire, cuando se arrojan al aire demasiados polvos, humo de los escapes y sustancias químicas a la atmósfera, se contamina. Contaminación del agua. El agua contaminada que se mezcla con gotas de agua se le llama lluvia ácida. Las sustancias que contaminan los ríos o mares dañan también a los ecosistemas marinos. Eso es todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte, darle like y compartir con tus compañeros.